Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que conduce nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, que sabemos hoy, 10 de junio, que el centro histórico de la Ciudad de México pues está verdaderamente cerrado. Entonces pues Celeste ha tenido problemas para llegar aquí a su programa. Sin embargo, estaremos aquí a los micrófonos Juan Ramón Jiménez hablándoles de temas que consideramos son importantes en estos días, principalmente el relativo a las elecciones que acaban de pasar a 7 de junio, domingo 7 de junio, y que desde un punto de vista meramente académico y pues, la parte que desarrollamos de periodismo, pudiéramos pensar que estas elecciones fueron una especie de referéndum para la presidencia de Enrique Peña Nieto. El referéndum está, digamos, un poco oscuro porque realmente las elecciones fueron, como siempre, llenas de problemas, de violencia, realmente el 93% de los candidatos a elección popular, según el periódico Reforma, el 93%, amigos y amigas, no dio información sobre su patrimonio, sobre su declaración de impuestos y sobre su posible conflicto de interés. Es decir, no están tomando en serio las gentes que van a llegar a los puestos, que ya llegaron a los puestos de elección popular, esta pues, exigencia que tiene la sociedad civil, la ciudadanía, la academia, las universidades, de que los políticos se transparenten frente a la sociedad. Se nos dice, se gastaron enormes, gigantescas cantidades de dinero para un país tan complejo, tan difícil, con muchos problemas que tiene nuestra nación. Se gastaron 50,000 millones de pesos y solamente estaban presupuestados para estas elecciones 8,000 millones de pesos. El resto pues fueron, le llaman ellos donativos, le llaman aportaciones de la sociedad o dinero realmente de los partidos políticos, porque nuestro problema es un problema grave lo que tenemos en el país, es un problema delicado, es un problema incluso constitucional, porque estamos teniendo desde 1977 que se instaló esta ley electoral Lope, en el sexenio del presidente José López Portillo, en donde se le dio prácticamente manga ancha a los partidos. Nacían partidos, nuevos partidos, que son necesarios los partidos. En cualquier sociedad moderna es necesario tener partidos. Pero para mi punto de vista muy particular como académico, los académicos somos muy críticos de estas situaciones. Para nuestro punto de vista particular, este tipo de partidos no van de acuerdo a las necesidades que tiene nuestro país. Son una serie de personajes que están dirigiendo los partidos, todos los partidos incluidos. Aquí no se salva ninguno de este juicio crítico de la academia, de un periodismo que hacemos en el Club de Periodistas de México, en donde analizamos, pues, como lo debería analizar la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Hacienda debería, antes de que se dieran los posibles candidatos, hacer un escrutinio de todos los que quieren llegar a elección popular y que hubiera un control prácticamente, es decir, pagaron los impuestos, todos pagaron los impuestos correctamente como los pagamos usted y yo. Entonces, si no lo están pagando, pues obviamente Hacienda debería intervenir. Segundo, el patrimonio que tienen los candidatos, y ahora muchos de ellos candidatos electos, ¿dónde está la información del patrimonio? Y en tercer lugar, esto que en México desde hace el sexenio pasado empezó a ser un problema grave, el crimen delincuencial o el crimen organizado o desorganizado, como lo quieran ver,
El hecho es que estamos viendo problemas graves en los partidos políticos. Entonces, ¿qué pudiéramos llamar, qué análisis serio, profundo desde la academia pudiéramos hacer de estas elecciones? Pues veamos algunos temas globales y luego nos vamos a temas particulares. En lo global fueron 81 millones de electores o de ciudadanos en el padrón electoral que deberían de haber votado. ¿Realmente cuánto votaron? Oficialmente se dice que el 48% fue el voto global de la sociedad mexicana. Y oficialmente se dice que el 5% fueron votos nulos. O sea, estaríamos hablando de un 43% que los candidatos electos ahora llegaron al poder. Entonces, o llegarán al poder. Entonces, ¿cuál es la crítica que se le hace? Pues que no tienen representatividad. Si esta es una democracia disque representativa, los que están llegando no tienen representatividad, con excepciones, porque hay casos excepcionales, como el caso del candidato gobernador en Nuevo León, que abre una puerta muy amplia, muy grande, sobre la posibilidad de las candidaturas ciudadanas o independientes. Pero lo iremos analizando posteriormente. El tema central es o sea, la representatividad. O sea, cuando estos personajes no tienen representatividad frente a una sociedad, sobre todo crítica, ya no solamente la academia, sino la sociedad está siendo muy crítica con los partidos por todos los escándalos que sabemos en los medios. Entonces era necesario que hubieran llegado con un 50+1 en una democracia moderna. Eso sería lo ideal, llegar a un porcentaje de 50+1. No llegan a ese porcentaje, quedan con un 43%. Y eso en términos globales. El costo del voto, vemos que es muy elevado, 50,000 millones de pesos para unas elecciones intermedias es un costo exagerado verdaderamente, que ese dinero en lo personal pensamos que se debe haber invertido en actividades productivas, en darle empleo a la gente joven, en elevar el poder de compra de los salarios, etcétera. Entonces, esta es una situación que está distorsionando totalmente la llamada democracia mexicana o la transición que no vemos hacia dónde estamos caminando, en donde verdaderamente el voto ya no representa a la sociedad. Entonces, este modelo de democracia representativa, para nuestro punto muy particular, no está funcionando. Y no está funcionando porque como economistas les decimos, lo económico determina lo político. Y entonces el modelo económico que hemos estado criticando ya tampoco está funcionando. Funciona para ciertas élites. Tenemos un multimillonario Forbes con 70,000 millones de dólares de activos y 70 millones de mexicanos ganando el salario mínimo, es decir, $5 al día. Entonces no es posible esa injusta distribución de la riqueza a un país moderno como es el nuestro, a una economía pujante como sigue siendo la nuestra, considerada la quinta economía del mundo, que tengamos estos problemas tan graves, una clase política no representativa y personajes de este nivel que eluden sus impuestos, no pagan lo que deberían de pagar. O sea, yo que salí de la Secretaría de Hacienda, y lo pueden checar ahí en la calle de San Borja y Martín Mendalde, teníamos ahí la Coordinación Central de Operación Regional, estábamos encargados de la recolección de los impuestos a nivel nacional y no podemos estar de acuerdo en unas situaciones como las que estamos viviendo, es decir, un reparto brutal de la riqueza, una transferencia de las empresas del Estado hacia esta clase empresarial que hemos llamado plutocracia. Entonces la plutocracia es la gran ganadora de estas elecciones, porque la partidocracia, estos partidos que nacieron con la Ley López de 1977, lo único que están haciendo es haciéndole el juego sucio a esa plutocracia, la están haciendo que se enriquezca cada vez más.
y que el pueblo mexicano se empobrezca cada vez más. Entonces ese empobrecimiento ya no es solamente económico, ya es moral, ya hay una inmoralidad total en la sociedad mexicana, en los medios, en los partidos políticos, en las academias, en donde ustedes quieran verlo, existe una enorme, gigantesca inmoralidad, falta de ética. Entonces, estos son de los graves problemas que estamos visualizando en este momento para arrancar su programa Voces del Periodista, analizando, tratando de darles a ustedes nuestra posición de lo que son las elecciones que acaban de pasar este 7 de junio. Entonces, por lo tanto, si este país quiere salir adelante de su problemática, tiene que pensar seriamente en que el modelo económico y el modelo político ya no funcionan. Entonces, ¿nos estamos planteando ya un modelo fallido de país o estamos planteando realmente que deben haber soluciones modernas, discutidas, consensadas con la sociedad mediante plebiscitos y referéndums de toda la actividad económica y política que afecte a las grandes masas de la sociedad mexicana? Entonces no podemos mantenernos cruzados de brazos esperando que los que lleguen al poder ahora vayan a transformar este país, cuando lo último que vimos del Congreso Nacional fue la autorización de una ley verdaderamente ignominiosa, que todos los vehículos que circularan en las carreteras federales de la nación deberían ser de 3 años para acá. Es decir, ¿a qué Congreso se le ocurre, y a todos los partidos políticos, por eso decimos todos verdaderamente, se le ocurre promulgar una ley que verdaderamente cuando nuestra sociedad, nuestro pueblo, está viendo que la economía no crece, no reparte para ningún lado, no hay empleos, hay un brutal desempleo, se les ocurre que todo el mundo debe traer automóviles de 3 años para acá para circular en las carreteras o doble verificación? Entonces, esas leyes que están generando estos partidos, porque insistimos, no es un solo partido, son todos los partidos aprobaron este tipo de leyes, no es posible ya soportarlas sin indignarse, sin criticar duramente lo que está sucediendo verdaderamente en nuestro país. Y pues amigos, vamos a un primer corte comercial y continuamos en estos programas de Anunciación TV, que dirige nuestra amiga Tere García, pero el programa Voces del Periodista, del que ustedes están viendo, lo conduce Celeste Sáenz de Miera.
Pues sí, continuamos aquí en este programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, aquí situado en el hermoso centro histórico de la Ciudad de México, que a veces coloquialmente le dicen centro histérico, porque verdaderamente como el día de hoy, 10 de junio, la histeria es colectiva, llegar al centro de la ciudad es una verdadera hazaña. Se conmemora otro halconazo más del 10 de junio. En aquella época apenas estábamos saliendo de la universidad y veíamos esta represión que hubo hacia la juventud. Sigue habiendo la represión, ya de otras formas más sofisticadas, pero es bueno que la memoria colectiva no se olvide de estos eventos. Recuerdo en esa época que fue el regente de la Ciudad de México, ahora jefe de gobierno, Alfonso Martínez Domínguez, el que verdaderamente fue el culpable directo de esto, porque había una lucha de poder entre la presidencia de la República, que quería hacer cambios positivos para el país, y la regencia, que todavía la manejaba el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Ahí es importante contextualizar de que Gustavo Díaz Ordaz, cuando era secretario de Gobernación en el sexenio de Adolfo López Mateos, el presidente López Mateos se enfermó 2 años antes, tenía una fuerte migraña que prácticamente el poder lo tuvo Díaz Ordaz. Entonces Díaz Ordaz tenía 2 años ya ejerciendo la presidencia y luego 6 años más como presidente de la República. Su mano fue siempre muy dura. A veces los problemas se tienen que tocar con ese tipo de cosas, pero pensamos personalmente ya a través del tiempo que se le pasó verdaderamente la mano. Entonces el hecho es que quiso extender su poder hacia el sexenio del licenciado Echeverría, y ahí hubo conflictos entre el licenciado Díaz Ordaz y el licenciado Echeverría. Eran del mismo equipo, pero sin embargo no pensaban igual. Entonces el hecho es que hubo una matanza de jóvenes, ese es el hecho objetivo, y que qué bueno que la memoria colectiva no se olvide de estos asuntos. Continuando con el análisis de las elecciones que acabamos de tener, vemos el caso de Nuevo León. Nuevo León es emblemático. Los grandes medios y los partidos, por obvias razones, no lo están tomando en consideración. ¿Por qué? Porque realmente fue un candidato independiente, aunque haya salido de las filas del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Así han salido muchos buenos elementos, incluido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, etc. Entonces, el hecho es que el Jaime Rodríguez, apodado El Bronco, hizo una campaña solamente en los medios, en las redes sociales, y no gastó un solo centavo precisamente el gobierno federal no le dio. A los candidatos ciudadanos les dijo que les daba una oportunidad de competir, pero no les daba recursos. Sin embargo, los partidos les soltó la manga ancha, dijimos 8,000 millones de pesos, en el presupuesto federal para estas elecciones, y los partidos se gastaron otros 20,000 millones de pesos, y adicionalmente hubo aportaciones, donaciones, etcétera, que llegaron a la cifra exagerada de 50,000 millones de pesos, tan necesarios en este momento económico, en donde no se crece desde hace buen rato. El modelo económico neoliberal no está generando ya las expectativas que había generado. Tiene personajes de muy alto nivel académico, graduados en las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa, y sin embargo el modelo es el que no funciona. Las gentes tratan de modificar esto, como en la época que lo hicimos tratamos de modificarlo en la Secretaría de Hacienda, es decir, que la distribución se hiciera más efectiva. Por ejemplo, por decirles algo, en esas épocas, estamos hablando de los principios de los años 80, pues la Secretaría de Hacienda trataba de que, por un lado, el 80% de los ingresos fiscales se concentraban en la gran Ciudad de México. Bueno, que no se concentrara tanto ingreso fiscal en la gran ciudad y repartirlo hacia polos de desarrollo. Así se fueron dando muchos polos de desarrollo en Monterrey mismo, en Saltillo, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Lázaro Cárdenas Las Truchas, en Veracruz,
en Toluca, etcétera, el gobierno federal repartió recursos públicos hacia el resto del país. Eso pasó, terminó el llamado modelo nacionalista de economía y lo que continuó fue un modelo neoliberal impuesto por Washington, en donde prácticamente lo que se quería era reconcentrar el poder en la gran Ciudad de México, terminar con todas las empresas paraestatales, eran 2.300 empresas paraestatales, acabarlas a como diera lugar, y que el Estado benefactor que apenas empezaba a funcionar en México, se terminara y se adoptara el mercado que fuera preponderante sobre el Estado. Hay la gran dicotomía del modelo neoliberal que está fracasando en todas partes, incluido en los Estados Unidos. Entonces, si estamos viendo que en los mismos Estados Unidos está fracasando el modelo económico salido de la Universidad de Chicago, en las aulas del profesor, del politólogo alemán o filo-alemán Leo Strauss, entonces, pues es lógico que acá en México estemos pues en cierta rebeldía contra el modelo, porque no está generando las expectativas que habría que generar, es decir, alto crecimiento, distribución de la riqueza, modernización, globalización. ¿Cuál globalización tenemos si, por ejemplo, el puerto de Veracruz, que es el más importante que tenemos, tiene solamente 20 grúas para mover contenedores, que es donde se mueve el comercio internacional, y en el puerto de Houston, que es la competencia inmediata, tienen pues cerca de 800 grúas? Entonces, ¿cuál globalización estamos hablando? Entonces, este es un modelo verdaderamente, se los decimos con seriedad, este es un modelo globero, no es un modelo globalizante. Y personalmente, pues estudiamos en Chicago, estudiamos en Texas, estudiamos en Nueva York, y no es que seamos ahora guerrilleros o que seamos izquierdosos, sino simplemente porque estamos viendo cómo está decayendo el poder adquisitivo del pueblo mexicano. En estos días, precisamente de las elecciones, el peso mexicano llega a 16:1. ¿Cómo es posible, teniendo una riqueza enorme, una riqueza petrolera, una riqueza minera y riqueza biológica por todos lados, que el peso esté tan débil? Pues lo hemos estado diciendo aquí, lo hemos estado escribiendo. Prácticamente el modelo neoliberal lo que hizo fue transferir riqueza nacional a las empresas multinacionales, que son las grandes ganadoras del Tratado de Libre Comercio de 1994. Esa es la parte medular para entender si el modelo económico ha fracasado. Es por obvias razones que el modelo político también ya fracasó. Y esto lo decimos con seriedad. Fracasó porque lo vemos. Por ejemplo, en el caso de Monterrey que estábamos diciendo, el grupo empresarial se hartó tanto del PRI, que es el que está en el poder en el estado de Nuevo León, porque verdaderamente se han estado sacando toda la serie de fraudes, de saqueos prácticamente de los recursos públicos que están yendo a las Islas Caimán o a la ciudad de San Antonio, Texas, donde prácticamente ya existe una zona que se le conoce como el pequeño Monterrey, the Little Monterrey, en San Antonio, Texas. Entonces todos los empresarios se fueron a vivir allá. ¿Por qué? Porque el narco afectó brutalmente en la época en que el PRI ha estado en el gobierno, afectó enormemente la sociedad regiomontana, principalmente en Monterrey, donde continuamente había bloqueos, matanzas, hasta de muchachos del TEC de Monterrey, etcétera, y eso se lo está cobrando la sociedad, se lo está cobrando al Partido Revolucionario Institucional. El Partido Acción Nacional, cuando estuvo en el poder, pues hubo también enormes matanzas, aquel del caso del Casino Royal, los moches continuos del Partido Acción Nacional, en fin, el Partido Nacional al firmar este Plan Mérida, que era la militarización de México, pues inmediatamente afectó la frontera norte y específicamente la gran ciudad de Monterrey. Entonces, esto también se lo cobraron al Partido Acción Nacional. Entonces, ¿por dónde se iban a ir los empresarios? Los empresarios dijeron, pues no es posible ya soportar este PRIAN, PRI con Acción Nacional, sino tenemos que cambiar. Y buscaron la manera de una rendija de cambiar democráticamente, porque esto es democráticamente. La sociedad regiomontana votó
de una manera abrumadora. Casi el 70% de los votos del padrón electoral se fueron prácticamente para este candidato independiente, el Bronco, que es un símbolo ya ahorita para las candidaturas ciudadanas, para los candidatos independientes, porque inmediatamente se ponen a la punta o en la punta de la discusión de que para la próxima elección presidencial los partidos políticos van a estar verdaderamente derrotados si nace un buen candidato independiente, un candidato ciudadano que vaya en contra de esta que le han llamado los medios la partidocracia, porque prácticamente es una mafia, son partidos mafiosos, no llegan con nada de representatividad, decimos ahorita, o sea, están llegando con aproximadamente, oficialmente con el 40%, pero extraoficialmente la gran mayoría de los candidatos que ya son electos están llegando con el 25% de aprobación del padrón electoral. Vamos a un segundo corte en esta estación Anunciación TV y continuamos en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Continuamos aquí en este programa Voces del Periodista, este programa que conduce Celeste Sainz de Miera, que está ubicado aquí en el Club de Periodistas, en Filomeno Mata número 8, aquí en el centro histórico de la gran Ciudad de México. A los micrófonos aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez, hablándoles de este tema, profesor de la universidad por 20 años enseñando economía, que a veces ni entienden los estudiantes economía, pero bueno, hacemos el intento, a través de 20 años yo creo que es un buen intento. El hecho es que estamos observando en estas elecciones lo mismo que habíamos planteado en otras anteriores, o sea, mucha suciedad,
mucha despilfarro prácticamente de los recursos públicos, que luego los partidos políticos no se ponen a recoger, simplemente embarran bardas, llenan los postes, nos atosigaron prácticamente a la sociedad con millones y millones de spots en la radio y en la televisión, verdaderamente para gente retrasados mentales. O sea, eran puros spots inclusive explotando a los niños. Eso estaba prohibido por la Constitución y donde quiera sacaban a niños hablando de los spots. Entonces este es un desperdicio enorme, es una molestia de la sociedad civil ahorita contra los partidos políticos, sean del signo que sean. Insistimos, en el caso de Monterrey fue directo contra el Partido Acción Nacional y contra el Partido Revolucionario Institucional, se hartaron del PRIAN y los arrollaron prácticamente. La sociedad despertó, la sociedad regiomontana despertó y bruscamente, así como el Bronco despertó, y aparte de que los atosigaron, también allá fueron a sus casas, los amenazaron de que si votaban por el Bronco iban a perder los empleos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una verdadera hazaña ciudadana que hay que contextualizarla, porque esto apenas inicia una confrontación que esperemos sea del siglo XXI, no de otros siglos, del siglo XXI entre la gran ciudad regiomontana, Monterrey, y la gran Ciudad de México. Monterrey y su área metropolitana tienen 5 millones de habitantes, pero tienen 20,000 industrias. La gran Ciudad de México tiene 25 millones de habitantes en su área metropolitana y tiene solamente 10,000 industrias. Entonces, ¿dónde se genera la riqueza del país? Utilizando aquel aforismo del gran pensador Carlos Marx, decía que la riqueza se genera en el sector industrial. Entonces el 40% del Producto Interno Bruto industrial del país se genera en la ciudad de Monterrey. Si le anexamos su vecina inmediata, que es Saltillo, estaríamos hablando ya del 50% del Producto Interno Bruto industrial que se genera en esa zona. Y utilizando también la parábola que estábamos diciendo al iniciar el programa, que la economía determina lo político, entonces lo económico, en el caso de Monterrey y su aledaño Saltillo, van a influir mucho en la política federal, que espero que los partidos lo entiendan. Lo dudo mucho que lo entiendan, y que lo entienda la misma sociedad, también lo dudo mucho, pero hacemos el intento en estos programas de explicarles de alguna forma de que es necesario ya cambiar el modelo político, o sea, ambos, el político y el económico, pero ahorita que está en efervescencia el factor político, pues es el momento de decir, bueno, necesitamos referéndums, necesitamos plebiscitos sobre, por ejemplo, todas las contrarreformas que para mi punto de vista son contrarreformas que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto, empezando por la más importante, la energética, pues hagamos un referéndum, a ver qué piensa el pueblo de México, si se hace o no se hace. El problema es también constitucional, es el problema entre el artículo 39 constitucional, que es la democracia directa, y el artículo 41 constitucional, que es la partidocracia. Entonces necesitamos de buenos juristas constitucionales que nos ilustren cuál es la salida necesaria para que no haya un conflicto verdaderamente. Si de por sí el país lo tenemos ahorita ardiendo en muchas regiones, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, en mismo Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, hemos sufrido enormemente por este error gigantesco de Felipe Calderón de haber metido a México en una guerra antinarco, prácticamente siguiendo las directrices de Hillary Clinton y su plan Mérida. Entonces, no es posible que sigamos en esa misma ruta, viendo muertos, asesinados, descabezados, desaparecidos por doquier, y la sociedad no se indigna, no piensa, no reacciona. Entonces, estas elecciones son eso, son para que la sociedad empiece a reaccionar, y creo que en el caso de Nuevo León va a empezar una pugna muy interesante para los analistas entre la gran Ciudad de México y la ciudad de Monterrey. Precisamente cuando estábamos en la Secretaría de Hacienda,
los más difíciles de negociar la entrega de recursos por parte de la Federación a los estados era el Estado de Nuevo León y el Estado de Sonora. Yo recuerdo en lo personal, porque yo era el que llegaba a tratar de negociar con los gobernadores y sus tesoreros, y eran verdaderamente, como es el apodo de Jaime Rodríguez, eran verdaderamente unas broncas con estos dos gobiernos, Nuevo León y Sonora, que el centro, el llamado centro, la capital, tuviera que entregar unas X cantidades a estos estados. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos, viene desde 1837 con las leyes de Santana, en donde se cambió a hacer un modelo federal, a hacer un modelo centralizado. Por eso tenemos tanta población en la Gran Ciudad de México, porque todo se centraliza en la Gran Ciudad de México. Todos los gobernadores tienen que venir a pedir pues prácticamente migajas al gobierno federal, que es el poderoso. Cuando vemos, por ejemplo, en el estado vecino a Nuevo León, Texas, recolecta sus impuestos, poniendo el caso de la ciudad de San Antonio, que la conocemos perfectamente bien, ahí sacamos nuestra maestría. En la ciudad de San Antonio, del 100% de los impuestos que se recolectan, se van al gobierno estatal el 20%, o sea, a Austin, Texas se van el 20%, y al gobierno federal el otro 20%. La ciudad de San Antonio se queda con el 60% de los impuestos. Por eso, si ustedes van a la ciudad de San Antonio, la van a ver que crece enormemente, vías rápidas de comunicación, todo lo más ultramoderno. ¿Por qué? Porque los recursos se aplican localmente y el consejo de la ciudad está vigilando que esos recursos se apliquen correctamente. Que sí hay corrupción, sí la hay, y los castigos son muy fuertes. Entonces, es lo que tenemos que hacer en México, castigos muy fuertes a aquellos que dilapidan los recursos, que se los roban prácticamente, ahorita llegando al nivel un poco local. En el caso donde que habla vive en la Benito Juárez, pues el delegado apellido Romero sale con un desfalco de 50 millones de pesos y tranquilamente se viene ahora a ser representante de la Asamblea de Representantes del DF, sin ninguna, prácticamente sin ningún castigo por parte de la sociedad, mucho menos de la autoridad. O sea, entonces, ¿para qué sirve tener una jefatura de gobierno si no controla a sus delegaciones? Ahora, esta está manejada por el Partido Acción Nacional. Romero es parte del grupo de Margarita Zavala y la familia Gómez del Campo. Entonces, ellos se han hecho prácticamente vividores del presupuesto público de la Ciudad de México, ahí en la Asamblea de Representantes. Se cambian de un puesto a otro puesto, brincan de uno a otro, pero es el mismo grupito. Imagínense, 50 millones en una delegación como tan poderosa, que se supone que es la de mejor nivel, vamos a decir, de desarrollo humano en la Ciudad de México, tenga que soportar este saqueo tan brutal. Pues no lo creemos. Nos pasamos a la otra delegación, Coyoacán, manejada por la izquierda, por el PRD, con un personaje que ahora también lo van a proteger en la Asamblea de Representantes, Mauricio Toledo, que donde quiera la prensa le estuvo grabando todas las tropelías que hizo. Él ni siquiera es mexicano, es chileno, viene, según esto, por el partido, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR de Chile. ¿Y qué está pasando? Pues que todos vienen a saquear. Prácticamente los mexicanos estamos dormidos, nos vienen gentes de todos lados del mundo, no digamos ahora chilenos o cubanos o argentinos o norteamericanos o hasta nigerianos, estamos teniendo mucho en el país, y no hay forma que el gobierno, el Estado mexicano controle. La Secretaría de Gobernación no controla nada prácticamente. Entonces, en la delegación Coyoacán, ahora Valentín Maldonado, el medio hermano de Mauricio Toledo, va a ser el delegado. Pues esto ya es un nepotismo verdaderamente intolerable para la gente que estamos pensando en la academia. Ahí está la UNAM, están las grandes universidades en la delegación Coyoacán, y no podemos soportar que estos fascinerosos prácticamente se estén tomando per se
una delegación sin que la sociedad proteste, así como decimos en el Partido Acción Nacional en la Benito Juárez, así lo mismo es el PRD en Coyoacán. Entonces esto sucede a nivel de toda la gran Ciudad de México. La jefatura de gobierno no está controlando, no está distribuyendo, no está viendo obra pública, está viendo no sé qué cosas haya en políticas públicas, pero en el caso de Marcelo Ebrard nosotros vimos una enorme, gigantesca actividad de obra pública en la gran Ciudad de México. Pero vamos a un tercer corte y continuamos en estos micrófonos. Juan Ramón Jiménez. Continuamos en este programa que dirige nuestra queridísima Celeste Sainz de Miera, pero aquí momentáneamente estamos con ustedes, Juan Ramón Jiménez, y continuamos en este tema álgido, porque es muy álgido, es muy polémico, obvio, pero estamos dando la visión de un académico. Los académicos somos duros, somos críticos, somos los que se supone debemos pensar por la nación. Entonces, por lo tanto, pues estamos dando nuestra visión académica de lo que sucedió. Y siguiendo a este nivel de las elecciones, llegamos al nivel micro. En la casilla donde me tocó votar, prácticamente ganó el Partido Acción Nacional, ahí en la Benito Juárez, con 26%. O sea, un delegado que llegue con 26%, y no solamente fue en esa casilla, fue prácticamente en toda la zona, pero que llegue con un nivel de aprobación del 26%, pues no es representativo de lo que estamos buscando los mexicanos en este siglo XXI. El voto nulo en esa casilla fue prácticamente del 40%. Entonces, por lo tanto, no creemos tampoco en las cifras oficiales de que fue el 5%. O sea, el Partido Acción Nacional se llevó pasó con el 26% y el voto nulo con el 40%.
En el distrito 24 de Coyoacán, donde prevalece el PRD, pues ganó el Partido Acción Nacional, ganó también con el 25%, y el voto nulo pues fue también cercano al 40%. Entonces no se cumplen tampoco las leyes electorales, que donde el voto nulo sea superior al 20%, la elección se cancela, se nulifica. Entonces, ¿dónde están las leyes electorales? ¿Dónde está la vigilancia de los órganos electorales? ¿Dónde está la vigilancia de la sociedad civil en este tipo de casos? Pusimos desde el nivel macro hasta el nivel micro para que ustedes entiendan que estas elecciones son verdaderamente sucias, son en términos muy duros, pero son espurias. O sea, ¿por qué? Porque no tienen el tema de representatividad, porque la democracia representativa ya no representa más que a las mafias de los partidos políticos que se han convertido verdaderamente en una dictadura moderna en este México actual. Entonces tenemos que cambiar eso con el artículo 39 constitucional, con la ley en la mano tenemos que cambiar, tenemos que concientizar a los ciudadanos de que hay que rendir cuentas, hay que ciudadanizar a los partidos, hay que darles a la sociedad civil la iniciativa ciudadana, hay que hacer referéndums, hay que hacer plebiscitos y sobre todo hay que hacer auditorías sobre los partidos y los personajes, porque esos dineros no son de ellos, son de nosotros los contribuyentes. O sea, ese es el problema real en el fondo, son dineros nuestros que están siendo malgastados por los partidos políticos, por la clase política, como dice Celeste, sin clase, y entonces es el momento de exigirles. ¿Cuál sería la solución radical? Pues que se financien solitos. Ya tienen mucho tiempo de vivir del presupuesto, se han convertido en presupuestívoros, entonces es el momento de cortarles de raíz el mal. De raíz el mal, en el programa anterior pasamos un video de Suecia, donde cómo viven los diputados suecos. Ese es el modelo a seguir, el modelo socialdemócrata sueco o de los países nórdicos. Los diputados viven en departamentitos de 18 metros cuadrados o 40, cuando máximo. Ellos lavan su ropa, tienen comedores comunes, no tienen choferes, no tienen ayudantes, no tienen amantes, no tienen nada, tienen todo controlado por el Estado. Entonces es el momento de detener este verdadero despilfarro del país en recursos que son necesarios para la economía real del país, para generar empleos y sobre todo apoyando el Tratado de Libre Comercio, una reestructuración del Tratado de Libre Comercio, como lo está haciendo la senadora por el estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, que dice hay que hacer un salario mínimo para toda la región TLC, México, Estados Unidos y Canadá, de $10 por hora, porque aquí estamos ganando, la gente pobre está ganando, si acaso, $5 el día. Entonces es el momento de las grandes luchas, tanto económicas como políticas, para derrotar a esta clase política que se nos ha montado encima, que verdaderamente no responde a los intereses de un México moderno, de un México que requiere una distribución de la riqueza. No es posible tener un personaje, insistimos, de $70,000 millones y 70 millones de hambrientos en el país. Con eso concluimos y le damos cabida a nuestra invitada que tenemos siempre en este programa, de aquí de esa hermosa Torre de Marfil, que nos platique, pues, Torre de papel. Gracias, ya la convertiste en marfil. Bueno, es hermoso. Muchas gracias, Jorge. Mira, dentro de todo está todo esto muy interesante y tienes toda la razón del mundo. A veces se pone uno a pensar como ciudadano y dices, qué terrible para nuestro hermoso país lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero qué bueno también que haya personas como tú y que haya ciudadanos que tenemos también las ganas de salir adelante y de ver otro panorama diferente. Creo que es un poquito, a veces soñar lo que tú decías, lo de Suecia, porque creo que va a ser es una cosa imposible por cómo está nuestro país. Sin embargo,
qué bueno que se pase, qué bueno que se vea que existen opciones. otras opciones. Sí, y como en otra época formas. se decía que era la Unión Soviética, el comunismo, etcétera, todo eso cayó. Entonces ahora el modelo es socialdemócrata, como Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera. Ese es el modelo a seguir. Exactamente, y como tú como economista estás viendo ahorita y viene la otra situación, el aumento del dólar, lo que está pasando, y dices, ojalá que nuestro país salga adelante. Pero bueno, yo vengo ahora a hablar de la torre, a invitarlos también nuevamente a todos los televidentes a que nos busquen en nuestra página web, en la www.latorredepapel.com, que ahora estamos ofreciendo otro servicio. Estamos concesionados ya por una empresa que es la oficial de la distribución del Diario Oficial. Ah, qué bueno. Sí, entonces vamos a tener ya hemeroteca, vamos a tener todo el servicio de lo que es el Diario Oficial desde 1920 hasta los actuales. Desde 1920. Desde 20, hay una hemeroteca desde 1920. Ya van a poder a través de la página y a través de correos, a través de todo, podernos solicitar, ya sea ahora cuando no se encuentre en papel, porque ya también ese es otro de los problemas fuertes, el papel, ya el periódico, ya la mayoría está en internet, todos, y además ahora si ya como los tirajes del Diario Oficial también son cortos y cada día son diferentes, depende de las secciones que traiga, todo eso, ahora se puede conseguir por CD, nada más la foja que requieran, nos lo solicitan, le hacemos la cotización. ¿En PDF lo bajas? En PDF lo mandamos directamente con el concesionario y él ya tiene la hemeroteca y tiene la liga directa con el Diario Oficial, con Gobernación, porque ya tienen sus claves y todo eso, ya no lo mandan directamente a nosotros. Nosotros servimos de enlace y ya lo tenemos aquí en la Torre de Papel. Entonces, más que nada es para invitar eso y seguir invitando a la gente a que conozca todo lo que hay ahí en la Torre de Papel y que no existe en ningún otro lugar. Ah, pues eso que está diciendo es fenomenal. Es fenomenal, porque la verdad es que ¿por qué no la dirección electrónica? Sí, ese es www.latorredepapel.com y el correo es contacto @ no es MX al final, ¿no? No, nada más el .com, .com. Y el correo es igual. La vez anterior que estuvimos también, aquí les estaba yo comentando de lo que se publicó hace tiempo de la Torre de Papel. Esto es en Kirkland, en Canadá, y es donde se hizo este libro que viene siendo una biografía de la fundadora de la Torre de Papel, que fue Jacqueline Evans, que se los había yo comentado, y les iba yo a presentar parte de lo que hizo esta mujer también, y que seguimos aquí con esos esfuerzos. Ella fue, incluso hace mucho tiempo, yo no sé si recuerdas que había una serie que se llamaba Daniel Boone, que salía con una... Sí, un cazador. Un cazador. Ella era la esposa de Daniel Boone en la serie televisiva. De hecho, también trabajó con Tintán, con Arturo de Córdoba, y aquí está con Tintán, sobre todo en una, mira qué guapa era ella. Ella fue uno de sus esposos, así para que lo vean, mire qué bonito. Entonces aquí está ella era Jacqueline Evans, y aquí está con la serie televisiva, aquí está con Miguel Alemán recibiendo sus trofeos por la torre, aquí está con el torero de Canela, Fernando López, que también fue uno de sus esposos, y por aquí está con en la cuestión de Tintán también. Hay una película que se llama Simbad el Mareado. No sé si Tintán. De Tintán. En esa de Simbad el Mareado, al final él sale cargándola en una lancha y le dice, tú eres Jacqueline Evans, la de las carreras panamericanas. Y ella fue pues nuestra fundadora de la Torre de Papel. Así que parte de la historia también en YouTube está en la página y se puede ver. Entonces hay mucho que conocer. Estamos teniendo todo lo que es, lo que es los diarios oficiales. También estamos por poner ya una exposición nuevamente en la UAM, pero ahora de Xochimilco, de la época revolucionaria. Pues los invitamos a que acudan a tu página. Sí.
De nuevo, las 3W Torre de Papel. La Torre de Papel. La Torre de Papel.com. Y ahí pueden encontrar todas las revistas. Se nos acaba el tiempo, como siempre. Gracias a los compañeros, a los amigos que están acá atrás echando porras o viéndole la cara así como que no les gustan ciertos temas, pero bueno, esperemos que les hayan gustado estos. Nos despedimos hasta la próxima. Saludos, Celeste Sainz de Miera y a Tere García. Y a Tere García, sí, saludos.